noches, queridos amigos de estas tertulias de la Asociación Cultural y Peña Sanferminera Pompaelo en Pamplona. Hoy tenemos el honor y el placer de contar con nosotros con la flamante consejera de Administración del ente público Radio Televisión Española, Carmen Sastre Bellas, pero que además de ser, o precisamente es consejera de Radio Televisión Española, porque lleva a sus espaldas una larguísima historia profesional y laboral en Radio Televisión Española, que es lo mismo que decir haber estado subida en una auténtica montaña rusa de buenos momentos, de grandes momentos, de grandes injusticias, de grandes represalias, lo que viene siendo el ente público o en lo que se ha convertido al menos en estos últimos años. Carmen Sastre es, por tanto, miembro del Consejo de Administración del ente público Radio Televisión Española, junto con otros señores que se han decidido a elegir los políticos. Esto es muy bonito porque así contamos entre esos consejeros pues con gente muy dispar, digamos. Ya hablaremos de ello, si ha lugar o posiblemente no haya lugar porque no merezca la pena. A mí, yo la primera pregunta que se me ocurre, porque además de lo que estoy convencido es de que Carmen Sastre está ahí en ese Consejo de Administración de Televisión Española porque es una enamorada de Televisión Española, porque se ha dedicado 40 años a estar ahí. Lo que quisiera es que me dijera qué crees que vas a poder hacer con ese desastre en que se ha convertido Televisión Española. Bueno, lo primero puntualizar que sí, soy consejera elegida en el Congreso, pero todavía quedan por elegir los consejeros del Senado y no hemos tomado posesión. Es decir, que estamos todavía, no ha acabado el proceso. A ver, pues yo después de 40 años en Televisión Española, y creo que conozco un poquito la empresa, porque he pasado por un montón de puestos para arriba y para abajo, hombre, no sé lo que vamos a poder hacer, pero yo lo que quiero hacer, y creo que como yo, la mayoría de los que vamos a este consejo, es sacar a Televisión Española del peor momento de su historia, que es en el que está ahora. Las audiencias que hemos conocido de finales de febrero lo dicen. No hay un registro tan bajo de audiencias, ni en televisión, ni en informativos. El último EGM de Radio Nacional ha sido también un auténtico desastre. Y yo creo que una televisión pública no debe estar en el lugar que está ahora mismo RTV. Tiene que ser referencia, como fue durante muchos años. De hecho, yo recuerdo que cuando nos conocimos era el año 89 y Televisión Española era la mejor televisión que había. De momento no había otra. Pero, y lo siguió siendo durante mucho tiempo, incluso ya con la competencia de las incipientes cadenas privadas. ¿Dónde se rompe esto? ¿Qué pasa? ¿Cuándo se va todo a hacer puñetas? A ver, Televisión Española siempre ha sido referente. Es verdad que cuando no había otras televisiones nosotros hacíamos informativos con 10 millones de audiencia. Esto, claro, cuando entran las privadas, a partir de los años 90 pasa la historia. Pero Televisión Española siempre se ha mantenido en un puesto bastante bueno. La primera vez que Televisión Española pierde un liderazgo es en la época de Fran Llorente, durante un periodo de tiempo cuando Lorenzo Milá presenta el TD2, que hay un momento en el que la audiencia se la lleva Matías Prats con Antena 3. Lo digo porque recuerdo que había unas vallas publicitarias enormes por todo Madrid, porque eso era un acontecimiento, diciendo Matías Prats lidera en aquel momento. Eso duró poco tiempo y se recuperó el liderazgo con Fran Llorente. Pero cuando nosotros llegamos, cuando yo llego en el año 2014 a los servicios informativos, no éramos líderes otra vez, éramos segundos. Estábamos por detrás. Y nosotros tardamos, pero conseguimos el liderazgo otra vez. Nos costó mucho esfuerzo, mucho trabajo, porque la audiencia cuando se va cuesta mucho recuperarla. Pero lo conseguimos, estuvimos durante 22 meses seguidos y teníamos también la ruleta de la suerte, pasapalabra, es decir, éramos líderes, pero con todo lo mismo que tiene ahora, porque hay veces que esta dirección ha dicho que es que, claro, tiene una competencia
con otro tipo de programas que le afecta a los informativos. Era la misma que teníamos nosotros y éramos líderes. Pero es verdad que nosotros estuvimos en el mes de agosto, nos cesaron, a mí me cesaron por teléfono, y en ese momento nos fuimos y empezaron a caer, no han levantado cabeza desde ese momento. Esos son datos objetivos. Los motivos pueden ser muy diversos, pero se ha perdido el liderazgo, la gente nos da la espalda y las últimas cifras que tenemos de diferencia, por ejemplo, con Antena 3, es que ayer nos duplicó, es que ayer el telediario de Vicente Valles duplicó al de Carlos Franganillo. Eso es una situación insostenible. Y el telediario de las 3 de la tarde, Antena 3, nos saca una media de 1 millón de espectadores más cada día. Por qué crees que ocurre eso? Que prácticamente Televisión Española en lo único que se mantiene líder es en las campanadas de Nochevieja. ¿Por qué la gente da la espalda a Televisión Española? ¿Por qué pensáis vosotros, la gente de dentro de Televisión Española, que eso ocurre? Hombre, nosotros pensamos que hay una falta de confianza en Televisión Española en el momento en que los informativos creemos que no son los más objetivos, creemos que hay noticias que no se dan. Yo, de hecho, en Twitter llevo años denunciándolo Ujú. y denunciándolo con vídeos ilustrativos cuando la noticia se da de una forma que a nosotros nos parece que no se debe dar, para que cada uno vea lo que denunciamos. Pero luego hay noticias que yo tengo registradas que no se han dado nunca. Entonces, cuando la gente empieza a ver que para saber lo que pasa en España no puede ver solo Televisión Española porque no le da toda la información completa, la Ujú. gente busca otra cadena y se va a otra cadena. En este caso, se ha ido mayoritariamente a Antena 3, Ujú. más que a Telecinco, que está por encima de nosotros también, por encima de Televisión Española, pero todavía tiene, no llega a tener esas diferencias, porque con nosotros, esa Televisión Española con Telecinco, pues tiene una diferencia de 500.000 de espectadores. Ujú. No es el 1.000.000 y pico que tiene con Antena 3. Yo creo que es porque buscan saber lo que pasa y en Televisión Española solo encuentran una parte de la información, no la encuentran entera. Y ese no encontrar toda la información, sino una parte, y además, si me apuras, una parte sesgada, se debe exclusivamente a consignas políticas, a lo que caiga, que digan unos u otros, los que mandan, los que ponen, los que quitan. Yo no estoy ahora mismo en la redacción para saber lo que está pasando. Evidentemente, a nosotros nos apartaron a todos los que estábamos, estamos en programas que se emiten a la 1 de la madrugada y por el canal 24 horas, a Ujú. uno de nosotros. Pero está claro que quien está editando los informativos no lo está haciendo como debe. Ujú. Porque ya no solo es lo que cuentas o no cuentas, también es la estructura del informativo. Todo cuenta al final. Claro. Entonces, ¿quién decide qué noticias entran y no entran? Lo decide la edición del telediario, como se ha hecho siempre. Desconozco si detrás de la edición hay alguien que le está diciendo lo que tiene o no tiene que hacer, porque como yo no estoy ahí, no puedo opinar. Bueno, pero muchas veces simplemente basta con que pongas en la edición de telediario a determinada persona, que esa persona, sin que le digan nada, ya sabe lo que le trae cuenta, ¿no? Sí, sí, efectivamente. Además, en televisión española, en esta etapa, bueno, desde los Viernes Negros se exige mucha fidelidad a la gente. Es Ujú. decir, o estás con el grupo de los Viernes Negros o no estás. A la gente, cuando los Viernes Negros se les paraba por los pasillos a los que no se vestían de negro y se les decía que si sabían que no se estaban vistiendo de negro. Me gustaría, Carmen, que les explicaras a nuestros compañeros eso, qué eran los Viernes Negros, de qué iban, quién mandaba, quién ordenaba, quién represaliaba a los que no se vestían de negro, cómo se vivía aquello en los pasillos de Televisión Española. Bueno, los Viernes Negros, no, yo desde que yo llegué a televisión, a informativos, desde que yo volví a informativos en el año 2014, lógicamente cuando llega una dirección nueva, también hace sus equipos, que es lo lógico, que las personas que tú conoces y que tienes más confianza en ellas y que crees que son los mejores para ese puesto, los lleves al puesto. Nosotros hicimos unos cambios un viernes que yo creo que no llegaron a 10 personas en direcciones y direcciones adjuntas de las áreas, que no cambiamos ni a todos los jefes de área, cambiamos a alguno. Y automáticamente se nos sentó toda Torre España en la puerta del despacho protestando porque habíamos hecho esos cambios. Por cierto, que cuando se habían hecho en otras etapas nunca se había pasado eso, nadie había hecho una sentada masiva protestando. O sea, nosotros nos recibieron ya así como diciendo, ojito, que estamos, que estamos aquí y que vamos a controlar mucho. Eso fue al poco de estar nosotros. Ellos es pues la relación nuestra, por ejemplo,
el Consejo de Informativos sacaba informes cada 2 días diciendo lo que le parecía que hacíamos mal, pero curiosamente nosotros siempre hemos tenido una máxima. Si nosotros no podíamos confirmar una noticia, no la sacábamos. Fuera de quien fuera. Nosotros hemos abierto telediarios con Gürtel, porque era noticia y había que abrir con eso. Pero si yo no tenía una noticia confirmada, no la podía dar. Y entonces, si tú no dabas una noticia que afectaba al gobierno o al PP, automáticamente tenías un informe del Consejo de Informativos diciéndote que no lo habías hecho. Ahora, cuando nosotros no hemos dado noticias que eran negativas para el PSOE o para Podemos, ¿qué ha pasado? Porque no las teníamos confirmadas, no había ninguna protesta. Claro, sí. Un momento, Carmen, nos estaba preguntando uno de los asistentes y comparto su curiosidad. Este Consejo de Informativos, ¿es un órgano sindical? ¿Qué es? No. Este Consejo de Informativos, que es un órgano que yo estuve cuando se empezó a crear, porque yo estaba de asesora en el Consejo de Administración que los puso en marcha, y es un órgano bueno en su origen. Es un órgano que es para proteger a los trabajadores cuando tienen problemas con la dirección o entre compañeros o con su dirección. Es un órgano por el que yo me peleé y luché antes de que se pusiera en marcha, porque creía que era bueno para defender nuestros derechos. Ahora, es bueno en su origen. Otra cosa es luego el uso que se haga de esos consejos informativos. Y ¿por qué en unos momentos, yo solo digo, ¿por qué en unos momentos hacían informes cada 2 días y luego han estado callados? Lo tienen que contestar ellos, yo no puedo contestarlo por ellos. Pero no veo un equilibrio entre lo que hacen en unas etapas y lo que hacían en otras. El Consejo de Informativos está detrás de los Viernes Negros, evidentemente. Era una forma de protesta. Es en un momento en el que se está cambiando la ley de RTV, en el que se pide, ellos lo que querían era, bueno, pues eso, es que al final toda la gente que estaba detrás del Consejo se ha colocado muy bien. Y si no, han colocado a gente muy afín a ellos, ¿no? Con la dirección, una vez que llega Rosa María Mateo. Bueno, los Viernes Negros serán para echarnos a nosotros, fundamentalmente. Su única obsesión era echarnos. Nosotros hemos soportado campañas en el e-news en el que cada día cuando llegabas a trabajar te encontrabas, les queda un día menos a esta dirección, o hoy es miércoles y llueve, ¿se irá ya a esta dirección? Hoy es jueves y parece que ha salido el sol, pero sigue la dirección, así todos los días, que tengo que decir que a mí no me importaba nada, ¿no? Verlo, o sea, no afectaba a nuestro trabajo, pero eso es una forma de intentar presionar. Pues al final yo creo que dijeron, tenemos que hacer algo que trascienda de lo que es interno dentro de Televisión Española, que te hagan un scratch un día, como nos hicieron, porque consideraban que habíamos dado poca voz a los independentistas en un referéndum anticonstitucional, pues claro, eso sí sale, pero no sale todos los días. Entonces se les ocurrió a las mujeres, Televisión, un colectivo que hay de mujeres, hacer los Viernes Negros para que esa protesta fuera, primero hicieron con un lazo naranja, que cada vez que llegaba un invitado a Televisión Española había un trabajador voluntario para colocarle un lazo, que era como la protesta por lo mal que se estaba haciendo en Televisión Española. De los lazos naranja se pasó a los Viernes Negros. Y entonces cada viernes con un objetivo y, pues oye, a la gente se le pedía que se vistiera de negro, evidentemente. Yo no he visto a nadie decirle a nadie que se vista de negro. Si dijera eso, mentiría. Pero a mí sí me ha llegado gente diciéndome, están presionándome para que me vista de negro. Yo puedo decir que era verdad que lo hacía. Yo tengo a alguien que me lo ha dicho, pero yo no lo he visto, repito. Jamás he visto las presiones. Me las han contado. ¿Cómo se nombra ese Consejo de Informativos? ¿De dónde sale? Sí. En los consejos informativos se votan, los vota la redacción. La redacción y una parte de informativos. Pero digamos que el propio consejo es el que decide quién está en el censo. No todos, claro, y solo son trabajadores de informativos y no de todas las categorías laborales. Entonces, cada persona puede elegir a 6 personas. O sea, cada votante elija 6. Sí. Lo que hace que prácticamente las listas vayan cerradas y estén orientadas. No es una persona un voto, es una persona 6 votos. Ya, claro. Y lógicamente están orientados o guiados por quien sea la dirección, sean los sindicatos o sea el Sursum Corda, ¿no? Pero es verdad que están elegidos por la redacción, pero por ejemplo ahora mismo se acaba de cambiar el Consejo de Informativos. El Consejo de Informativos que se ha cambiado se ha elegido con un 30% de los votos, o sea, solo ha votado un 30%. Claro. El voto ha sido telemático. Qué bien. No ha sido presencial como en otras ocasiones por la pandemia, pero también es verdad que podía haberse hecho una cosa mixta
como se pidió en algún momento que fuera los que vamos a Torre España a trabajar, votamos presencial, y los que no votan telemático. Bueno, es un consejo legalmente constituido, por supuesto, y con todo su fundamento, digamos, porque está elegido por sus compañeros. Otra cosa es lo que luego haga el consejo y que, a ver, en este país se puede criticar todo, pues también se podrá criticar en algún momento lo que hace el Consejo de Informativos. Claro. No son, es decir, oye, cada uno es libre de pensar lo que sea, ¿no? Eso y yo creo, Carmen, que independientemente de lo mal que te ha ido a ti, cuando creo que era 2017, cuando se nombra administradora única a Rosa María Mateo, muchos pensamos, bueno, es una periodista que ha tenido mucha credibilidad, tiene una larga experiencia, hombre, a lo mejor sabe algo de lo que hay que hacer y de repente ha resultado lo que ha resultado. ¿Quién le ha... A ver, Rosa María Mateo no es periodista. Ella es abogada, ella estudió Derecho. Sí. Y para mí Rosa María Mateo ha sido la mejor presentadora que ha habido, o de las mejores presentadoras de este país. Yo creo que estamos de acuerdo todos, sí. Impecable, buenísima. Pero una cosa es que tú seas un buen presentador y otra cosa es que tú seas un buen administrador de una empresa. Ah, eso está claro. Quiero decir, yo, por ejemplo, me considero una periodista que he hecho muchos tipos de información. Yo no podría hacer información de deportes, porque no sé ni lo que es un córner, no me interesa, no me gusta el fútbol. Entonces, nunca podría dirigir una sección de deportes, es que no puedo. Quiero decir con esto, que muchas veces, cuando nos salimos de nuestra zona de confort está muy bien, pero otras veces a lo mejor los resultados, y sobre todo cuando tú estás en un puesto, Rosa María Mateo lleva un tiempo alejada ya. Sí. Es decir, no viene de estar en la brecha en primera línea, sino que estaba ya un poco, yo creo que de retirada, y vuelve a primera línea. También tienes que saber de quién te rodeas, ¿no? Y con quién te rodeas. Claro. Yo, con toda sinceridad, creo que el equipo que se formó no era el mejor, pero lo creo a la vista de los resultados. Porque si hubiera sido un buen equipo, no estaríamos de colistas en informativos y Televisión Española no estaría en una situación en la que todos los programas que se ponen en marcha están fracasando. Solamente triunfa lo que está de antes, MasterChef. Es lo único. Todos los demás programas han sido un fracaso en su mayoría. Entonces, algo no estará haciendo bien alguien cuando pasa eso. Pero eso es basándome en datos objetivos, que son las audiencias. Sí, sí, no. A mí lo que pasa es que en lo personal, lo que me parece lamentable es que Rosa María Mateo, con estos últimos 3 años, haya acabado la fosa de su credibilidad y de su imagen como profesional, la que teníamos todos durante todo el tiempo que estaba en activo en Televisión Española, y es algo que no comprendo, cómo ha llegado a ese punto de servilismo, de comisariado político, porque no parecía una persona que fuera de esa tralla, de ese aspecto, de esa forma, ¿no? Yo, ya tanto como comisaria política, no voy a decir que sea, ni mucho menos. No, lo he dicho yo. Ya, por eso, yo no. Pero quiero decir que sí es cierto que tenía una trayectoria profesional intachable y que ahora mismo, después de estos 3 años, pues el día que ella se vaya, deja una Televisión Española en mínimos históricos. Ella y su equipo, no solo ella y el equipo de dirección que ha estado ahora, ese es el resultado que han obtenido en los 3 años que han estado. Y eso es un resultado medible, objetivo. Nos hemos quedado sin audiencia. No lo digo yo, lo dicen quienes registran las audiencias, que son unos organismos que son los que las vienen registrando desde hace muchos años. Y estos días está en todos los medios de comunicación el desastre que está siendo la Televisión Española, sobre todo este último mes. Es decir, es que parece que no tiene fondo la caída. Por eso lo que hay que hacer es levantarla y volver a poner en su sitio. Pero ¿cómo se hace eso, Carmen? Porque el problema que se le ve a Televisión Española, sin conocerla evidentemente, ni mucho menos como quisiera, es que no es como una empresa privada en la que tienes la flexibilidad, como tú has dicho antes, de designar un equipo sin que te monten un scratch o de cambiar las prioridades de inversión sin que te tenga que decir nadie nada. Es decir, aquí hay una libertad muy relativa. A ver, a ver, ya es verdad que a mi edad no debería creer en utopías ni en estas cosas, pero es verdad
que si nosotros queremos que Televisión Española funcione de otra manera y levantar Televisión Española, o sea, cuando nosotros entremos en ese consejo de administración, cuando finalmente se constituya, tenemos que dejar las siglas en la puerta. Cualquier sigla, cualquier ideología. Y tenemos que decir, señores, ¿qué podemos hacer para cambiar Televisión Española y para que el espectador vea que hemos cambiado Televisión Española? Y si no hacemos eso, estaremos muertos. Y cuando nos vayamos, pues a lo mejor tenemos un resultado igual de negativo o peor, no lo sé. Quiero decir, hay que cambiar lo que está pasando. No podemos continuar como está, porque si seguimos como está, no levantamos. Entonces, hay que dar golpe encima de la mesa, figurado, y decir, oiga, vamos a coger a los mejores, vamos a poner a los mejores al frente. No a este que es muy amigo mío, ni a este que me gusta porque lleva un traje de chaqueta estupendo. No, voy a poner a este porque es el mejor para este puesto o porque yo creo que es el mejor para este puesto. Y si no hacemos eso, no conseguiremos nada. Y será una frustración para nosotros y para todo el mundo, porque yo creo que, además yo creo en la televisión pública. Yo en estos 40 años he tenido ofertas de trabajo para irme de Televisión Española y a ganar más dinero del que yo ganaría en Televisión Española. Y no me he ido nunca. Porque yo es que he empezado de becaria en Televisión Española. Entonces, toda mi carrera, mis pequeños pasitos los he ido dando allí. Y yo quiero Televisión Española. Y a mí me duele ver la Televisión Española como está. Porque nunca ha estado tan mal. Porque yo recuerdo cuando éramos referencia y cuando te llamaban un compañero de otro medio y te decía, ostras, Carmen, ¿de dónde te has sacado eso? Que me has dado una noticia que no tengo yo. Como digo Carmen, digo la Elena, María José, Pepita. Es decir, en todas las redacciones estaba puesta Televisión Española porque sabía que sí, que sacábamos noticias, que estábamos peleando, que teníamos una audiencia, que teníamos un prestigio. Pero es que yo ahora no veo eso. Es que el programa de la hora de la 1, ayer le triplicó a Ana Rosa Quintana, le triplicó la audiencia. Es todos los días la cuarta. En informativos somos los terceros, en la hora de la 1 los cuartos, en el programa de Jesús Pintor el quinto, los quintos. Es lo que te iba a decir, que teniendo en cuenta al presentador tampoco es de extrañar. Fundamentalmente, yo ya no voy a evaluar. Si no quiero que lo digas tú, lo quiero decir yo. Evidentemente, cuando se mete a cascaporra a un tío que ya viene muy señalado de donde viene, de ese sitio que la gente en la calle llama la secta, pues, a ver, tampoco puedes esperar que le vayan a hacer palmas con las orejas. Hay una cosa que quería, Carmen, que me dijeras. ¿Tú crees que el proceso que se ha llevado ahora para elegir al nuevo responsable de Radio Televisión Española y al Consejo de Administración es el idóneo? ¿O esto es como el Consejo General del Poder Judicial, que tendríamos que sentarnos, parar, pensar, incluso los políticos que no están acostumbrados a pensar, para buscar una forma más idónea, incluso más profesional, incluso más adecuada para ver quién lleva el timón y los remos de Televisión Española? Pues eso igual es un debate como puede ser un debate de la financiación de Televisión Española. Hasta ahora las reglas del juego las han ido marcando en el Congreso. Se cambia la ley, se decide que se va a hacer un concurso público, que se va a buscar un comité de expertos que van a evaluar, que el que quiera puede presentar sus trabajos y habrá una selección. Se hace así. Cuando ya habíamos presentado los proyectos y hacía ya algún mes que estaba eso funcionando, de repente ese comité de expertos hace un baremo que no había hecho al principio. Entonces, los que todavía no habían presentado el proyecto pudieron hacerlo conforme a ese baremo, los que ya lo habíamos presentado no. Entonces, ese comité de expertos dice, bueno, vamos a dar un margen. El que ha presentado el proyecto sin el baremo que hemos establecido ahora, lo que vamos a puntuar más, lo puede reformar y se le acepta un nuevo proyecto. Es decir, que el Congreso y el Senado o los partidos han ido marcando ellos mismos la forma de hacerlo. Nosotros hemos ido haciendo lo que nos han dicho. Es decir, pues vale, nos presentamos. Hay un comité de expertos, eligen a 20. Y dicen que tiene que ser paritario. No era paritario porque éramos 4 mujeres. Por desgracia, una de ellas ha fallecido. Quedábamos 3. Entonces, dicen, bueno, pues como no es paritario, a ver cómo lo solucionamos, que ahora los expertos... Bueno, al final se abre absolutamente a todos. Vamos todos al Congreso, ponemos nuestro proyecto. El Congreso vota que somos todos aptos y luego la elección se hace de cierta forma. Pero es que nosotros ahí no hemos podido hacer nada ni decir nada
ni nada. De los 10 consejeros elegidos, 3 estábamos entre los 20 primeros. El resto no, pero es que están igual de legitimados, porque se ha decidido que se abre el abanico a todos. Pero por ejemplo, se elige como director general del ente público al que figuraba como el quinto en aquella lista, que creo que lideró Alicia García Montano, que en paz descanse, y que además era amiga y compañera, puesto que empezó aquí en Telenavarra, y de repente a quien se elige es al que figura el quinto. ¿Por qué? ¿Por qué era del PSC o por qué? No, vamos a ver. En ningún momento se dijo, si solo se hubiera querido elegir a los 10 primeros, se habría dicho, el comité de expertos va a elegir a los 10 primeros, a los 10 mejor clasificados. Pero eso no se dijo nunca, se dijo, se va a elegir a 20. Y de esos 20 saldrán los 10, pero no por orden, porque si fuera por orden, ya tienes a los 10 primeros, no tienes que darle más vueltas. Estos son los 10 que han tenido mejor puntuación, están dentro del consejo. Luego eso nunca se dijo. Entonces, aunque el que vaya a ser presidente sea el quinto, es que nunca se dijo que fuera a ser el primero clasificado. En ningún momento se dijo eso. Pero ¿y no tendría sentido que hubiera sido así? Pero es que no se dijo desde un principio. Es que, ya. Es decir, que es que la forma de elegir a alguien es muy variopinta. ¿Cómo se eligió a Rosa María Mateo? Pues porque lo decidió el gobierno. Sí, claro, eso fue digital. Porque hubo un problema, porque hubo una votación en el Congreso y en el Senado y no salió adelante. Y al ser imposible llegar a que hubiera un consejo votado por la mayoría necesaria, se elige una figura que no existía, que es la administradora única provisional, que hasta ahí vale, una administradora única provisional. Yo creo que ella misma pensó que iba para 3 o 4 meses, no para casi 3 años. Entonces, es que la administradora única provisional se ha ido dilatando en el tiempo. Quiero decir, entonces, tú también si vas a un sitio para unos meses y luego te encuentras con que tienes mucho más, también es verdad que no es tu actitud a lo mejor la misma, ¿no? A lo mejor lo habría hecho de otra forma ella sabiendo que iba a estar más tiempo, no lo sé. Pero en cualquier caso, esto ha sido siempre una decisión política que se ha tomado en el Congreso y en el Senado, o sea, que no ha tomado las cámaras, que no... ¿Tú cuál crees que es, o que va a ser, o qué esperas que sea el papel de José Manuel Pérez Tornero, que ha sido el que va a sustituir a Rosa María Mateo en Radio Televisión Española, para intentar mejorar, que creo que es el objetivo común de todos vosotros, Televisión Española, sus resultados, su audiencia, su programación? Hombre, yo no he hablado mucho con él, no lo conozco mucho, lo poco que lo conozco me parece una persona de un talante muy dialogante. Y lo digo con sinceridad, no estoy peloteando. Yo no me caracterizo por pelotear a nadie. Vamos, sí. Creo que no lo he hecho nunca. Pero no puedo decir otra cosa de alguien que me parece que es dialogante y que va con toda su mejor intención. Yo le he oído en reuniones que hemos tenido, porque el grupo de los 20, y eso es también algo que es público, en estos últimos meses hemos hecho algún comunicado reivindicando que se nos tuviera en cuenta más a nosotros y que no se abriera todo el resto. Eso fue algo que se hizo, incluso se hizo un acto público al que asistieron abogados, estuvo Inés Sabanés y estuvo más gente. Quiero decir con esto que yo le conozco algo, sé por dónde respira. Y él en todo momento es una persona muy dialogante. Y yo creo que va con la mejor de las intenciones. Es que nadie aceptaría ir, creo que nadie aceptaría ir a un puesto como ese si no es con la mejor de las intenciones y con la intención de mejorar la situación de RTV, ¿eh? Que es complicado hacerlo, pero por otro lado también parece que podemos tener alguna opción porque es que está tan mal que, hombre, si conseguimos hacer algo un poquito mejor, a ver si lo conseguimos levantar. Yo tengo que presuponer que los 10 vamos con la misma ilusión que voy yo o con las mismas ganas de realmente volver a la Radio Televisión Española al lugar que creo que le corresponde. Yo creo que él va con esta. Yo estoy convencido de que efectivamente la ilusión y las ganas posiblemente sean las mismas. De las intenciones no te diría yo tanto, viendo algunos nombres de los que se han incorporado a este Consejo de Administración. A ver, yo de verdad que creo que también mucha gente dirá, uy, está Carmen Sastre, madre mía, la de problemas que va a dar o qué va a decir. No, yo de verdad que en principio, cuando pase un tiempo,
podré decir otra cosa, pero yo en principio no puedo presuponer que nadie vaya con otra idea. Es que no puedo presuponer que nadie vaya con la idea de que no cambie nada y de seguir así porque estamos estupendamente y vamos a seguirnos hundiendo. No, yo creo que igual que yo voy con esta ilusión o con estas ganas, van todos los que se han presentado y que todos queremos, cuando acabe nuestro mandato, pero no cuando acabe, que es que dura muchos años, quiero decirte, tendría que ser antes, porque si esperamos a que acabe el mandato vamos muy mal, no. Tenemos que empezar a cambiar, yo creo que todos vamos con la idea de cambiar las cosas ya, de hacer cambios. Es que nadie entendería que llegara un nuevo consejo de administración y dijera, sigue todo igual, venga, ya está, ¿para qué vamos? Pues fíjate que yo no veo protestando por, bueno, anécdotas, si quieres llamarlo así, como lo de que la princesa de Asturias va a estudiar fuera de España como el rey, o que las infantas se vacunan en Abu Dhabi con la fotografía de las hijas del actual rey de España, a una persona que ha sido directora de Mundo Obrero hasta hace nada. Bueno, yo tampoco lo he visto, no le sigo. Tengo que decir también que no le sigo yo sus cuentas ni sus cosas, no sé lo que ha podido decir o lo que no ha podido decir. No, si no ha dicho nada, lo malo vale. No es lo que diga, sino lo que intente. Yo tengo que esperar a ver, una vez que estemos sentados en la mesa del consejo, qué es lo que dice y cómo responde. A lo mejor nos llevamos una sorpresa. Porque a la gente, a ver, yo no voy a decir que la gente, evidentemente ahí los que estamos, no tenemos todos la misma forma de pensar, está clarísimo. Claro. Pero aunque no tengamos la misma forma de pensar, yo he trabajado con gente que no tenía la misma forma de pensar que yo y no he tenido nunca ningún problema. Y hemos trabajado bien, hemos hecho las cosas bien y hemos conseguido buenos resultados. Luego, vamos a ver... Estabais de acuerdo en algo fundamental. Carmen, estabais de acuerdo en cómo se hacen las cosas bien, en qué es una cosa bien hecha. Y eso es lo que parece que ahora es distinto, ¿no? Si ve uno los programas de televisión española, se ve que el criterio no es el que era. No, pero también te digo, ahora mismo yo creo que habrá que hacer nuevos equipos, no sé hasta qué nivel y en qué nivel. No voy a entrar ahí porque es que no nos hemos reunido ni una vez, ni tan siquiera hemos tomado posesión, esperemos tomarla, quiero decir. Solo ha salido nuestro nombramiento en el BOE a los del Congreso, lo demás no está cerrado. Bueno, vamos a ver realmente si van con ganas de que cambien las cosas o no. Es que yo no quiero prejuzgar a la gente antes de sentarme con ella y hablar con ella. Porque claro, creo que además no es bueno que vayamos con eso. Que ellos a lo mejor van, y espero que ellos tampoco vayan con esa prevención conmigo, porque si no, no haremos nada. Lo tengo claro. Si vamos a ir cada uno a defender dos cosas, vamos a ir muy mal, ¿eh? Pero se va a ver pronto, quiero decirte. O sea, cuando empecemos a andar, se va a ver pronto por dónde vamos. No creo que eso al final se verá por dónde van las cosas. Yo te tiraría mucho más de la lengua, pero entiendo que quieres ser prudente en la situación en la que estás. No, pero es comprensible, claro. Primero porque no se ha constituido el Consejo, además. Es que no está constituido. Entonces, pero hay una pregunta que sí que te quería hacer. Dices, hay que cambiar los equipos, está claro. Gente que sepa hacer y gente que quiera hacer. Eso lo he dicho en el Congreso. Yo es que soy muy maniático con el tema de las estructuras, si quieres. Es decir, una entidad funciona de una manera porque hay un consejo de, hay un defensor de, hay una norma que... Luego las personas pueden influir en cómo se hagan, pero si las estructuras están bien hechas, funcionan. Digo, ¿qué habría que cambiar en televisión española para que no pueda pasar lo que ha pasado? A ver, yo creo que lo primero, lo que es la estructura de televisión española es una estructura que tiene demasiada burocracia. Es decir, hay veces que teníamos un atentado y para salir fuera, me refiero de España, gracias a Dios en España, porque tuvimos el de Barcelona, pero no estamos estoy hablando de estos últimos tiempos, de la época, por ejemplo, en la que yo estuve en la dirección informativa. Pero te puedo garantizar que hay veces que mover todo eso es muy complicado, porque te dicen, es que tú tienes que hacer, por ejemplo, informativo, nosotros teníamos que hacer un presupuesto de lo que nos íbamos a gastar al año y se nos daba un dinero. Y entonces te decían, ¿pero no te vas a gastar más? Claro, tu respuesta era, ¿y yo qué sé? Si tengo 4 cosas fuera de España gordas y tengo que movilizar a 20 o 30 personas, me voy a gastar mucho más, evidentemente, porque me tengo que ir. Hay muchísima burocracia en televisión española, lo siento. Es decir, yo creo que para mover un papel
sería necesario ser más ágiles. Por ejemplo, dentro de esa estructura. Creo que el papel pasa por demasiadas manos, que para hacer un control bueno de algo y de que no haya un despilfarro, de que no haya ciertas cosas, tampoco es necesario que lo controlen a lo mejor 3 personas, con que lo controlen 2 ya está, o una, no lo sé. Y luego la estructura, yo la estructura no creo que falle, porque la estructura de informativos no ha variado prácticamente en los últimos años. Y porque unas veces ha funcionado y otras no. De controlar la calidad de lo que se está haciendo, de arreglo a unos parámetros que se puedan medir e indicar. Pero es que eso depende de a quien pongas tú al frente de ese equipo. Claro. Yo, por ejemplo, cuando estaba en la dirección de informativos, en la dirección de contenidos, he tenido discusiones a veces por textos, pero no por el contenido, es que era por el continente, es que no estaban bien escritos. Ahí voy. Es decir, que no puedes tener un error teóricamente de calidad como esos pies que ya han pasado varias veces, dices que son de despido automático en cualquier sitio y se repiten. Yo creo que a ver, es una cosa que puede parecer que no tiene mucho sentido, pero yo recuerdo cuando yo estaba de redactora o de jefa de junta, teníamos una figura en todos los telediarios que era el corrector de estilo. Uno de ellos fue el hermano de Camilo Cela y el otro fue, José María Dullos. Es igual, eran 2 personas excelentes y que manejaban el lenguaje muy bien. Entonces, tú ibas con un texto y ya no es que te corrigieran lo que decías, es que este señor te decía, uy, esta frase igual la puedes decir más directa. No sé, quiere decir que había un control de calidad de lo que salía. Bueno. Yo creo que ahora no hay ese control de calidad, pero es que incluso a veces yo quise poner en marcha a través del Instituto de Radio y Televisión, como notaba que a veces no todo el mundo, no voy a decir que esto fuera en toda la redacción, por Dios, pero había casos en los que pasaba. Y decías, uy, con lo fácil que es poner sujeto, verbo y predicado, ¿no? Entonces, yo también creo que tendemos al final, como vamos con mucha prisa, porque antes nosotros teníamos a alguien que nos montaba las noticias, ahora las montamos nosotros hacemos la noticia, la escribimos, buscamos las declaraciones, las montamos, lo hacemos todo, vamos mucho más lanzados, vamos con mucho menos tiempo y muchas veces eso hace que a lo mejor al escribir más rápido no te da tiempo a hacer una segunda o una tercera visión de lo que has escrito, que a lo mejor cambiarías cosas. Yo recuerdo que yo cuando me daban cursos en televisión a través del instituto de locución, porque también vas cogiendo defectos a la hora de leer. Y es bueno que alguien de repente te diga, uy, es que esa frase la tienes que entonar de otra forma. O a la hora de redactar, yo planteé hacer eso y es que no había nadie que quisiera hacer el curso. Ni de locución ni de redacción. Cuando dijimos no les compensaba, hagamos con el tema de calidad, reconocer, y eso pasa en cualquier empresa privada, se reconoce que se participan en las actividades de formación, se reconoce cómo, con posibilidades de ascenso de remuneración. Yo creo que la formación debería también ir ahí y que es que a nadie nos pasa nada porque de repente nos den un curso. A mí me han dado cursos de locución, yo creo que en los años, en la etapa de María Antonia Iglesias, de Sopena, en todas esas etapas yo he recibido cursos de locución. Y es que íbamos todos, había piñas por entrar en el curso de locución, porque te lo daban grandes profesionales, Yo incluso recuerdo uno que nos íbamos al instituto desde Torre España y que acabábamos a las 10 de la noche, porque nos lo daban ya a última hora para que no interrumpiéramos el funcionamiento de los informativos. Y oye, había piñas por conseguir ese curso y porque te lo dieran. Ahora la gente, yo noto que como que le molesta, como que dice, me lo pide porque considera que lo hago mal. No, porque a lo mejor puedes mejorar un poco, porque esas cosas, el reciclarse es bueno para todos. Todos acabamos, cuando hacemos de forma muy reiterativa, siempre lo mismo, podemos acabar haciendo cosas que se pueden mejorar. Y yo noto a la gente menos receptiva a eso. Pero vamos, lo digo en función de los cursos que planificamos y la gente que se nos apuntó. Pues creo que para una 10, para otros 15. Yo recuerdo cuando conocí a Carmen, ya os digo, en el año 89, 90, a mí me parecía la caña conocer a una mujer que estaba en los informativos de Televisión Española, porque claro, aquello era lo más, era la caña. Y ahora, ¿tú les dirías a los jóvenes que están estudiando periodismo, que están terminando, que optaran a Televisión Española, o el trabajo del periodista de a pie en Televisión Española puede no ser la mejor opción profesional? Pues yo seguiría diciendo que sí, que se fueran a Televisión Española, porque sigue habiendo grandes profesionales en Televisión Española. Si en Televisión Española
tenemos los mejores profesionales. Y es que tenemos unos trabajadores excelentes. Pero los trabajadores hacen lo que hay que hacer, hay que guiarlos, hay que hacer un buen minutado, hay que hacer una buena selección de noticias, hay que hacer una buena selección de declaraciones para que todo quede bien. Los profesionales, yo sigo diciendo, los mejores son los de Televisión Española. Son grandes profesionales y lo digo porque los conozco y porque he trabajado con ellos durante muchísimos años. Pero en cierta forma no tienen el peso de decir, y digo en Televisión Española como ocurre también en otros medios, también significados de una forma o de otra, de un lado o del otro, me da igual, en el que el periodista tiene que andarse con pies de plomo para no pisar callos, para que no le den tres collejas de qué estás diciendo, etcétera. Eso pasa en todos los medios. Yo he tenido gente que ha acabado sus prácticas en televisión, sus contratos en prácticas de 2 años y se han ido porque no nos dejaban renovarles, porque eso también depende de recursos humanos, de lo que te diga que puedes hacer y no puedes hacer. Ahora es mucho más permisivo que en nuestra época, que no nos dejaban hacer casi nada. Entonces, claro, yo he tenido gente que se ha tenido que ir, que no la he podido recuperar y que me ha venido a ver y que se ha ido a privadas, a televisiones privadas, no voy a nombrar a cuáles. Y me ha vuelto al despacho, me ha pedido hablar conmigo a los 6, 7 meses y me ha dicho, por favor, Carmen, ¿hay alguna posibilidad que yo vuelva a Televisión Española? Trabajo mucho mejor, mucho más a gusto y estoy mucho mejor pagada. Te digo lo que me ha dicho alguna gente que hasta unas privadas. Que decir que tampoco... Yo sí les diría que fueran a Televisión Española porque van a tener unos medios estupendos, van a aprender unos profesionales magníficos. Pero tú tienes que dirigir. La redacción que teníamos nosotros es básicamente la que hay ahora, porque nosotros éramos líderes y ahora no lo somos. No es un problema de la redacción, a lo mejor es un problema de quien dirige. Sí, seguramente es así, aunque subsidiariamente al redactor le caiga esa responsabilidad de a ver lo que digo, no vaya a ser que me aticen, ¿no? Que es lo que tú dices, eso pasa en todos los medios. Es que eso pasa en todos los medios. Yo cuando escribía, quiero decir, recuerdo perfectamente, es una anécdota, en la época que era Sonchaga ministro, pero fue ministro muchos años. Y además había muy buena relación con el ministerio y nunca tuvimos ningún problema con ellos. Pero yo recuerdo perfectamente que yo escribía los textos cuando se disparaba el déficit, hubo épocas en las que se disparaban, que la mala situación económica internacional ha hecho que el déficit español se dispare. Y siempre la mala situación económica internacional. Bueno, era lo que decíamos. Es decir, pues, vale. Era lo que había que decir. Era lo que te decían en el ministerio. Y como tú tenías que decir lo que te decía el ministro, porque tú no opinas, y menos en Televisión Española, que no te dejan opinar, tú decías, la mala situación económica es la que ha hecho que se dispare el déficit, según ha dicho el ministro de Economía. Ya está. Y eso yo lo he dicho un montón de veces. Pero eso a lo mejor es un déficit de información. Es decir, se decía lo que decía el ministerio y... Porque tú hacías la información con los datos. Es que por eso te digo, y depende de quién te dirija. Si quien te dirige te dice, vas a hacer la información solo con los datos que te ve el ministerio, o quien te dirige te dice, házmelas con la del ministerio y búscate a alguien que opine también de cómo está, por qué está disparándose el déficit. Quiero decirte, pero que sea de los sindicatos o que sea de donde sea, claro. Claro, es que tú, según cómo enfoques la información o cómo pidas que se enfoque esa información, así es lo que sale. Pero repito, yo no creo que Televisión Española esté tan mal por sus profesionales, para nada. Si sus profesionales son los mismos. Sí que sus profesionales son los mismos que eran líderes. No todos, porque también es verdad que cuando llegó Rosa María Mateo, pues nos purgó a unos cuantos, ¿eh? Digo purgar porque nos pusieron, bueno, de redactores de base. A mí me han puesto de subdirectora, pero estoy de subdirectora en un programa que prácticamente me subdirijo a mí misma. Porque somos tan pocos que no tengo a quien subdirigir directamente. Pero quiero decir que era por darme un titulito, ¿no? Pero, ¿dónde está Sergio Martín? ¿Dónde está Pedro Carreño? ¿Dónde está Pepa Sastre, que editaba el telediario premiado con el Iris? ¿Dónde está María Izaguirre, que editaba un TV2 estupendamente? ¿Dónde está un presentador como Jerónimo, que presentaba el matinal? Y tantos nombres. ¿Dónde están unos jefes de área que teníamos que se dejaban la piel? Que se dejaban la piel. Entonces hemos tenido un jefe de área que ha llegado, Nacho Braña, y lo nombro porque es que creo que se merece ser reconocido, ha llegado durante un mes de vacaciones para que se pudiera ir la editora del TD2 a dirigir el área de sociedad
durante la mañana y dejar encardilada el área y ponerse a editar el telediario de las 9 de la noche. Vamos, no creo que haya muchos profesionales que te hagan eso, durante un mes, prácticamente. ¿Dónde está esa persona? De redactor de base en una isla canaria. Pues sí, no, efectivamente. Oye, si se desaprovecha, yo creo que se desaprovecha como se desaprovecha a Cecilia Gómez, que era la directora del área de economía, o a Luis Javier, que era el que dirigía el área de nacional. O sea, a tantísima gente que estaba haciendo su trabajo muy bien. Víctor Arribas, con La Noche 24 era imbatible. Ahora mismo no son imbatibles. Es que eso es todo. Tenemos una pregunta de Pablo Cambas. Si tenemos un hueco, Antonio, ¿o tenías tú? No, dale, Pablo, pero dila tú, tío. Hola, Carmen. Hola. Un placer estar por aquí contigo. Te admiro mucho, te sigo en redes sociales y sobre todo por la labor de denuncia que haces, ¿no? Creo que eres demasiado optimista en cuanto a que se pueda reflotar televisión española. Yo creo que hay muchos ciudadanos como yo que piensan que estas televisiones que eran públicas antes han pasado a ser estatales y ahora han pasado a ser gubernamentales y que habría que cerrarlas. Creo que es un insulto al contribuyente gastar 1.127 millones de euros en Radio Televisión Española para tener 24 horas de propaganda. Creo que es, por un lado, vergonzoso. ¿Y qué nos dirías? Porque yo creo que somos muchos ciudadanos los que pensamos así cada vez más viendo esta deriva. Yo veo muy difícil, muy complicado que deje de ser una televisión gubernamental, por un lado. Y por una pregunta más teórica, por otro, ¿qué sentido tiene la televisión pública? Tenía sentido cuando era un monopolio, cuando no había otras alternativas, pero hoy en día con Internet, con cientos de canales de pago, televisiones en abierto privadas, sigue teniendo. ¿Cuál es el valor añadido de una televisión pública en el caso de que se pudiese revertir? ¿Qué es lo que aporta una televisión pública realmente a la sociedad? ¿Puede ser independiente una televisión pública? ¿Puede ser independiente del poder? ¿No es lo mismo? Debe ser independiente del poder. A ver, yo a la gente que ahora mismo se ha ido de televisión española y que yo puedo entender que se haya ido, además, quiero decir, no, me parece lógico por lo que ha pasado en estos años, ¿no? Y además lo he criticado públicamente, con lo cual no tiene ningún sentido que yo le diga que no, que esto no pasó, sí. Pero yo le diría que confíe un poco, que nosotros vamos con ganas de hacer, que lo consigamos o no, vamos a intentarlo por lo menos. Nosotros vamos con intención de pelearnos y de conseguir cambiar las cosas. Evidentemente no vamos a conseguir al día siguiente. ¿Con qué ganas vamos? Por lo menos gente con la que yo hablo, que va a estar sentada conmigo en ese consejo de administración. ¿Qué es lo que queremos? Que vuelva la audiencia de televisión española. Poderle decir, oiga, vuelve a ser su televisión, mírela, porque ya no somos la televisión de estos años. Ahora mismo usted puede encontrar aquí todo lo que busca, lo que ve en una televisión privada. Yo sí creo en una televisión pública, porque creo que las televisiones privadas están en manos de grupos empresariales. Y de grupos, una televisión privada no es tampoco, quiero decir, no digo que sean o no sean objetivas estas televisiones privadas, quiero decir que detrás hay grupos empresariales, que son los que las están protegiendo. Y hay intereses. Y hay intereses. Claro. Una televisión pública debería ser una televisión de todos, sin intereses. Una televisión que fuera neutral. Ya lo sé, sí sé que es una utopía, pero es que eso es lo que tiene que ser una televisión pública. Una televisión en la que se le dé voz a todo el mundo, en la que todo el mundo se sienta representado. Una televisión que no solo dé unas cosas, que las dé todas. Y esa televisión pública, si funcionara de verdad como tiene que ser, es que tendría que ser así. Tendría que ser una televisión en la que tú oyeras todas las voces. Luego cada uno ya somos muy mayorcitos para quedarnos con lo que hay detrás de lo que está pasando. Evidentemente. Pero yo sí defiendo esa televisión pública porque creo que la que da ese equilibrio y la que puede dar esa neutralidad solo es una televisión pública que no tiene detrás intereses de otro tipo. Sí, pero la realidad es que tiene a día de hoy intereses gubernamentales, claro. Sí. Claro, es que solo hace falta ver el programa de Cintora, los informativos y todo, vamos, es algo inaudito para los que estamos. Sí, totalmente de acuerdo. Los que crecimos, o te acuerdas de la época que estaba Balbín, que era una televisión, vamos,
es algo que dices, ahora no tiene ningún sentido esta televisión. Pero es que yo lo que creo es que tiene que volver a ser la televisión que tú recuerdas de Baldwin. Y que si conseguimos eso, habremos conseguido lo que nos hemos propuesto, si no, habremos fracasado. Pero tú no puedes ir con afán de derrota a un sitio. Tienes que ir con afán... Mucho ánimo, os deseo mucha suerte porque tenéis un trabajo ímprobo por delante. Sí. Pero vamos con ganas. Yo no digo que lo vayamos a conseguir, porque es que además sería, por mi parte, vamos, una tontería decir, que vamos a llegar y vamos a cambiar todo. Pues no, vamos a llegar a intentar cambiarlo, lo vamos a conseguir. Eso nos lo va a decir el tiempo. Probablemente si esta conversación la tenemos dentro de un año, podremos ver si realmente lo hemos hecho o no. Y no digo porque haya que esperar un año, que creo que lo que hay que hacer lo hay que hacer ya. No se puede estar esperando. Con la situación que tiene RTV ahora mismo, tanto la radio como la televisión, las medidas hay que tomarlas ya. Y el nuevo consejo, cuando esté constituido, tiene que empezar a trabajar ya y desde el primer día. Y tiene que empezar a hacer los cambios. Pues tenéis un ciudadano que os va a dar una oportunidad para ver cómo va saliendo y cómo va evolucionando. Tenéis un voto de confianza por mi parte. Pues yo te lo agradezco. Yo voy a esperar a que tomen posesión, Yo voy a esperar a que tomen posesión, antes no. Yo espero que si llegamos a tomar posesión, esto empieza a andar y conseguimos hacer las cosas, que igual dentro de unos meses nos volvamos a juntar y podamos, o que diga, oye, vamos por el buen camino, ¿no? O que diga, oye, no se puede, no lo sé. Pero yo confío en decir que sí. Quería preguntar, Carmen, de las personas que de momento estáis aprobadas por el Congreso como nuevos consejeros de Radio Televisión Española, aparte de José Manuel Pérez Tornero, que va de presidente, hay gente que es conocida, que conocemos los españoles, conocemos los periodistas, como Ramón Coulomb, como Elena Sánchez. De Concepción Cascajosa no tengo noticias, tampoco de Roberto Laquidain. Me decías que has hablado con ellos y que crees que tenéis... No he hablado. He hablado solo con el presidente. O sea, he hablado. El presidente, lógicamente, ha tenido una conversación con los que vamos a ser sus consejeros. Nada de hola, ¿qué tal? A ver cuándo nos podemos reunir para empezar a trabajar. Tampoco hemos hablado más. Me tranquiliza mucho. No, pero quería decir, de esos nombres que tú conoces, porque Ramón Coulomb fue director general de Televisión Española, Elena Sánchez es una mujer que también lleva tiempo en el medio, etcétera. ¿Tú crees que hay posibilidad de trabajar en el sentido que tú dices y crees que hay que trabajar? Yo creo que sí. Elena Sánchez, por ejemplo, yo la sustituí como defensora del espectador, porque ella se había acabado su mandato, ya no podía renovar más y entonces yo pasé de ser directora de Relaciones Institucionales a ser defensora del espectador. Yo te puedo decir que la transición que hubo en la oficina del defensor del espectador fue impecable por parte de ella y por la mía. Es decir, hubo una conexión total. A mí ella me explicó perfectamente cómo funcionaba. Yo seguí trabajando con su equipo, salvo con algún cambio que hice, lógicamente, porque todos tenemos nuestros equipos. Yo no, quiero decir, fue una transición cordial y sin ningún problema entre las dos. Yo conozco a Elena Sánchez desde hace muchísimos años. Lo sé. Yo estoy segura de que Elena va con la misma intención que yo. Elena querrá, estando en un consejo de administración, poder decir, oye, hemos levantado Televisión Española. Es que eso es, digamos, una medalla que te cuelgas. Yo ahora mismo tengo colgada la medalla de que nosotros, mi dirección, y el equipo nuestro de dirección consiguió ser líder durante 22 meses. Pues eso es una medalla imaginaria que yo llevo colgada. Yo me quiero colgar otra. Yo no quiero ser derrotada. O sea, y creo que como yo, nadie quiere que diga, ha llegado el nuevo consejo de administración y resulta que no solo no ha mejorado, sino que han empeorado o no han hecho nada. No puedo pensar que nadie vaya con esa idea. Sí, a eso me refería, a que tanto Elena como Ramón Coulomb, que bueno, tiene sus particularidades, de acuerdo, como por supuesto Genaro, Chelo Aparicio, etcétera, sois gente que sois del medio, que habéis vivido Televisión Española y que por lo tanto pueden tener esa misma visión que tú tienes y esa misma ilusión que tú tienes, es decir, oiga, vamos a recuperar esto porque esto no es admisible que esté ahí, ¿no? Entonces, bueno, quizás eso ofrece ciertas garantías desde el punto de vista de que los profesionales que vais a estar ahí ahora vais a trabajar o tenéis la misma ilusión
por recuperar el medio, ¿no? Y eso quizás es una garantía. Pero es que también, oye, Martín Medem ha sido trabajador de Televisión Española y de Radio Nacional. Y ha sido, sí, es que lo ha sido. Roberto Laquidani es un trabajador de Radio y Televisión Española. A ver, es que lo has mencionado tú. Yo no iba a entrar en lo de Martín Medem. No, yo solo te digo pero tú sabes que se manifestó por Chiapas y tal, y tuvo problemas con la Embajada de México en España, siendo el corresponsal de Televisión Española. Hombre, no es de recibo. Vamos a ver, que yo no estoy juzgando lo que han hecho. Estoy diciendo que también hay más gente... Quede claro para la grabación. Lo he dicho yo, no Carmen. Sí, no, pero quiero decirte que también esas personas que se sientan en el Consejo de Administración y que pueden tener otra forma de actuar o de pensar, son gente de la casa. Y yo presupongo, o quiero presuponer, que van con la misma idea que yo de levantar Televisión Española. Voy a ver si, a lo mejor resulta que me encuentro con que no, pero yo presupongo que sí. Es que no tengo por qué presuponer que van con otra idea y que quieren hundirla más. Por supuesto. No, pero era lo que hablábamos antes de las intenciones, ¿no? Y a lo mejor... hasta que no lo vea no puedo saber con qué intención. Obviamente, por supuesto, no. Por eso no te estoy diciendo que lo digas tú, lo estoy diciendo yo, es decir, pero lógicamente pues hay gente como el señor exdirector general del Grupo Noticias, editor aquí en Navarra del provasquista Diario de Noticias, o el señor Martín Medem, etcétera, que no les voy a regatear ilusión ni nada, pero voy a poner entre paréntesis las intenciones. ¿Qué quieres que te diga? Yo, en este caso, voy a esperar aparte de que no puedo ni debo, es que también te digo que yo creo, es que además, es que esto mismo yo lo mantuve en el Congreso cuando fui a defender mi proyecto. Señores, vamos a ver, en la situación que estamos tenemos que dejarnos de ideologías. Vamos a levantar esto. Vamos a hacerlo. Sí, ya sé que es utópico, pero es que yo no he perdido la ilusión aunque tenga 65 años. Quiero decirte. Claro, yo no la he perdido. Es que yo quiero hacerlo. Entonces, como yo quiero hacerlo y llevo muchas ganas de hacerlo y de conseguir que los trabajadores vuelvan a estar ilusionados. Yo no digo que no estén ilusionados, pero tú no puedes estar igual ilusionado si eres el tercero que si eres el primero. Eso es una cosa que te quería preguntar. ¿Habéis tomado el pulso a los trabajadores de Televisión Española? ¿Qué piensan? ¿Qué sienten con la situación actual de Televisión Española, de las audiencias, de los programas que fracasan, de todo esto? El trabajador de Televisión Española, y me da lo mismo que sea un redactor de informativos, que un tío de iluminación, que un técnico de sonido. Pues mira, antes incluso de los que hemos sido elegidos consejeros, nosotros evidentemente conocemos a mucha gente que puede ser de un sindicato o puede ser que no, pues, comisiones, UGT, uso, el que sea, que independientemente de que sea del sindicato es una persona con la que tú has trabajado y con la que te llevas bien, y con la que tienes una buena relación. Pues es que esa gente, mucha de esa gente a nivel individual coincide con un diagnóstico que hago yo, que no soy la única, o que hacemos más gente. Quiero decirte, hay mucha gente, a nosotros se han dirigido colectivos como RTV Sin Personal, pidiéndonos que tengamos en cuenta lo que ellos han dicho. Yo publiqué hace poco en Twitter un comunicado de RTV. Se nos ha colgado la transmisión, Carmen. ¿Has mencionado los sindicatos y eso es nefasto? RTV Sin Personal diciendo que yo... Se me ha ido... Ya ha vuelto, pero estás aquí ya, de nuevo. Eso ha sido Marlaska. Ha sido mencionar los sindicatos. Me ha entrado una llamada, la iba a rechazar y de repente he perdido todo. Bueno, quiero decir que mucha gente a nivel individual sí te cuenta y sí te dice, estamos muy desanimados, estamos muy desmotivados porque vemos que esto no mejora, que esto va fatal, pero que no me lo dicen ahora porque pueda ser consejera, sino que me lo han dicho en los últimos tiempos. Yo recuerdo perfectamente una vez que coincidí con una persona a la que yo no conocía en una reunión que teníamos fuera de televisión y estuvimos hablando de cómo veíamos la empresa, qué haríamos nosotros por el futuro de la empresa. Y entonces yo coincidí con él, digo, joder, pues no nos conocíamos, pero mira, tenemos unas ideas muy parecidas y haríamos al 90 y tantos % lo mismo. Cuando yo vuelvo a Prado del Rey y tal, yo estaba en la división de institucionales,
comento con otro amigo, digo, bueno, mira, fíjate, he conocido a esta persona, me parece muy... Y me mira y me dice, ¿y coincides con él? Digo, sí, sí. ¿Por qué? Dice, es que es de comisiones obreras. Y le digo, ¿y qué? Pero si es que yo, con él, en lo que hemos hablado, estoy al 99% de acuerdo con él. Es que me da igual que sea de comisiones obreras. Si coincido con él, coincido. Es que no, o sea, quiero decir, no nos pongamos límites a eso. La gente, a nivel individual, luego otra cosa es ese nivel colectivo en el que tú te sientes con ese grupo y no quieres separarte del grupo y no quieres que el grupo te separe, digamos, ¿no? Pero hay mucha gente que sí, y la gente quiere que su trabajo se reconozca. Que si tú haces una cosa, que lo vea la gente. Es que como si yo hago un pan maravilloso y perfecto, si no me lo come nadie, es que acabo cerrando la tienda. Fíjate que yo, el primer contacto profesional con lo que era el mundo de Radio y Televisión Española, que luego me tocó conocer en mi desempeño profesional en Madrid, fue una entrevista que hice, estando yo todavía con Mauro Muñiz, que yo... Yo trabajé con Mauro Muñiz. Lo sé. Entonces, y fíjate que lo que me contaba entonces de Radio Televisión Española, ahora que estás hablando tú, digo, joder, pues si es que parece que no han cambiado mucho las cosas. Y fue hace 40 años. Es que Televisión Española es un poco como... Yo me acuerdo que de pequeña vi una obra de teatro en el Estudio 1, un Estudio 1, que me llamó mucho la atención, porque lo que te reflejaba, no recuerdo, fíjate, ni quién era el autor, solo recuerdo lo que a mí me quedó grabado, ¿no? Que era que como había tantos cambios de gobierno, pues el que era jefe pasaba a ser el currito, el que era currito pasaba a ser jefe, pero a lo mejor en 20 días. O sea, estaba un poco, evidentemente, llevado a la parodia, ¿no? Sí. Bueno, pues Televisión Española, pues es algo así. Hay un cambio de gobierno, hay un cambio en la dirección de RTV. Y entonces la gente se mueve. Es verdad que hasta ahora había como una norma no escrita de respeto entre unos y otros, porque sabías que es que cuando o sea, no tenía ningún sentido creerte nada cuando estabas arriba, porque igual luego estabas abajo, o sea, que no te merecía la pena, digamos, no tenía mucho sentido, aunque había quien sí se lo creía. Pero ahora se ha roto, como cuando llegó Rosa María Mateo, se ha roto como esa regla de yo voy a respetar a los que estaban antes. Y ahora no se ha respetado a los que estaban antes, sino que se ha dicho, venga, donde no los veamos, o sea, vamos a mandarnos al peor sitio que se nos pueda ocurrir y no respetamos ni su trayectoria profesional ni nada. Yo lo he dicho muchas veces, yo hago un trabajo ahora mismo que podría hacer un becario. Y no lo digo porque yo tenga nada en contra de los becarios, que yo he empezado de becaria. Pero, hombre, si tú estás preparado después de 40 años para hacer algo más que el trabajo de un becario, porque si no, quiero decirte, cuando has desempeñado otros, digo mucha más gente que yo, o sea, no hablo en primera persona, pero tampoco me gusta hablar así por todo el mundo, ¿no? Sino que hay mucha gente que está muy desaprovechada en la Radio Televisión Española. Bueno, pues o recuperamos a la gente que ha hecho las cosas bien y la ponemos donde tiene que estar, o desde luego no lo estamos haciendo bien. Tendrá razón Pablo cuando habla de los 1.200 millones de euros gastados en algo discutible si está la gente desaprovechada y con esos costes. Yo tenía una pregunta filosófica, no sé si tenemos todavía un poquito de tiempo. Vamos a darnos 10 minutos más, que luego hay que cenar. Sí. Es sobre el papel de una televisión pública en este mundo de la, llamarlo posverdad, por llamarle algo. Les has dicho antes que entendías que una televisión pública tenía que ser neutral, por un lado, por otro lado que tenía que reflejar todos los puntos de vista. ¿Hasta qué punto eso es ser neutral? Quiero decir, una cosa es reflejar en pleno de igualdad 7 puntos de vista y otra cosa es ser capaz de aportar el contraste y dejar claro que es cierto. No sé si me estoy explicando. Es decir, no todos los puntos de vista, porque tengan derecho a ser presentados, tienen derecho a ser tomados en serio. No, por supuesto, pero es que tú tienes que seleccionar también. El que hay alguien que se dedica a decir una cosa que no tiene ni pies ni cabeza, tú no le tienes por qué dar voz. Pero yo echo de menos que en Televisión Española se dé voz a los que realmente saben. Yo echo de menos que se dé voz a la gente que tiene algo que decir y que aportar, que tanto en la juventud como en la edad madura, como en otra edad. Es decir, yo echo de menos esos debates entre gente que realmente dice cosas con sentido y serias. Echo de menos eso y creo que eso es lo que tiene que hacer una televisión pública. Una televisión pública no tiene que hacer un debate como el que hizo con Pilar Rahola en la noche electoral, el día de Cataluña, creo yo. Completamente. Porque me parece que no es el perfil.
No es el perfil para una televisión pública. Porque nosotros no estamos ahí para a ver que nos vean porque estamos gritando más o gritando menos o estamos defendiendo no sé qué. No. Y echo de menos dar voz a gente, tanto hombres, mujeres, lo que sea, que tiene muchas cosas que decir y que aportar, a científicos, a filósofos, a escritores. Echo de menos ver eso en una primera cadena. Y yo creo que la gente, yo siempre pongo el ejemplo de mi abuela, pobrecilla, que ya no está con nosotros. Mi abuela era una mujer que tenía sus estudios primarios, no era una mujer de letras ni cultivada. Yo adoraba a mi abuela, me daba igual eso, pero quiero decir, mi abuela veía con locura y con verdadera pasión El tiempo es oro con Constantino Romero. Y decía, es que aprendo cada vez que lo veo. Yo tengo una abuela que se murió con 103 años, mi otra abuela. He tenido 2 abuelas maravillosas. Y esa abuela, yo iba a verla a una residencia en la que ella estaba en sus últimos años, estaba totalmente lúcida, además veía la tele, oía la radio para escuchar a sus nietas, con lo cual estaba al día de todo. Y yo llegaba a la residencia, a la habitación de sorpresa, a las 4 de la tarde, y le decía, y estaba viendo la 2. Y yo le decía, abuelita, pero vamos a ver, ¿estás viendo la 2? Pero si todo el mundo dice que ve la 2 y luego no tiene audiencia. Y me dijo una frase que me quedó muy grabada. Me dijo, a ver, Mari Carmen, yo he tenido la suerte. Dios me ha dejado vivir muchos años. ¿Tú crees que yo vivo estos años para perder el tiempo? Yo quiero vivir estos años para aprender cada día una cosa nueva. Y la aprendo viendo estos documentales. ¿Sí? Pues si una abuela mía de 103 años veía los documentales y otra abuela mía de 90 o de 80 y tantos veía El tiempo es oro, ¿por qué ahora no puede ver la gente esos programas? También te digo, mi abuela luego si lo que le ponías era Sálvame, se veía Sálvame. O sea, no voy a decir eso. Pero si le ponías El tiempo es oro, se lo veía. Entonces, es que muchas veces presuponemos que la gente quiere ver una serie de cosas y no le damos otras. Yo creo que eso lo he hecho en falta en televisión española. Yo creo que para terminar, y salvo que vosotros digáis otra cosa, le dejaría una pregunta más a Carmen. ¿Tú crees que habría que acabar con esa imagen de que Radio Televisión Española es el ministerio número 24 del gobierno? Sí, por supuesto que creo que hay que acabar con esa imagen. Por supuesto. Y lo mismo que digo, eso digo, que lógicamente cuando tú haces información le vas a dedicar más tiempo al gobierno porque es el que legisla. Que genera. Si tú quieres contar a la gente lo que está pasando, evidentemente se lo tienes que contar. Luego, más tiempo se va a llevar. Pero no solo eso. Y yo creo que efectivamente tendría que ser... Pero también te digo que la gente se sorprendería. Yo no sé, en el tiempo que estuve en la dirección de contenidos informativos, no recibía llamadas presionándome para que hiciera cosas. Es que mentiría si lo dijera. La gente se piensa que yo estaba todo el día hablando o que estábamos todo el día hablando con Moncloa. No, es que no es cierto, es que no. Pero eso además no solo lo dices tú, lo ha dicho gente que ha estado en tu puesto con unos gobiernos y con otros, porque no era así. Yo estaba en el otro lado, yo estaba en la dirección de comunicación de un ministerio y no se funciona así, no estás levantando el teléfono y llamando a Televisión Española constantemente. No, es que la gente cree que es así, que funciona así. Y no es cierto. No. O sea, tú sabes tu trabajo y lo que tienes que hacer. Tú sabes lo que es noticia y lo que no es noticia. Yo repito, yo he tenido que abrir telediarios con Gürtel, aunque afectara al partido que estaba en el gobierno. Pero es que era un proceso que tú no podías poner eso en el minuto 20 del telediario, por favor. Lógicamente tenías que abrir porque era noticia. O sea, es que nadie llamó y dijo, oye, no, méteme en el minuto 20 que no quiero salir. No, eso no existió. Es que yo mentiría si dijera eso. Se dice, es que los partidos no. A ver, todo el mundo llama en algún momento, pero se sorprendería. ¿Quién llamó en alguna ocasión? Eso no lo diré. Estoy escribiendo un libro. El día que yo pueda publicar ese libro, ahí sí lo voy a decir. ¿Piensas mudarte piensas irte al extranjero a vivir o algo así o no? No, lo haré cuando ya sea muy vieja, que ya no me podrá hacer nada a la gente. Pero te puedo garantizar que lo que estoy contando en ese libro es la pura verdad de lo que ha pasado en Radio Televisión Española. No cuento ninguna mentira. Cuento cosas que se pueden contar, evidentemente. No cuento cosas que yo he conocido y que sé que son datos que no se pueden dar, porque eso yo siempre he respetado que lo que no se puede contar no se cuenta. Si yo sé algunos datos en función de un puesto en el que he estado porque tengo acceso a determinada documentación, eso no quiere decir que yo eso lo vaya a contar ni a decir nunca, ni cuando yo ya esté jubilada, ni cuando yo ya esté, ni se sabe dónde. Eso no, porque eso
Yo creo que en todo momento hay que ser un señor o una señora y hay que respetar las cosas. Yo creo que algo tendrás que poner en el libro porque si no, no lo vendemos, Carmen. Joder. Algo tendrás que... Algo mollar, algo así. Joder. Sí. Hay cosas, pero por eso te digo que mucha gente se va a sorprender de quién llamaba y para qué llamaba. Carmen Sastre, muchísimas gracias, consejera. Yo creo, yo desde luego y todos los que hemos asistido a esta tertulia, estamos deseando que en efecto os dejen hacer eso que queréis hacer con la televisión de todos los españoles para que siga siendo la televisión de todos los españoles y volvamos a sentirnos orgullosos de sus profesionales, de su programación y de su trayectoria. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Nos tienes aquí siempre que quieras y para lo que quieras y seguiremos tu cuenta de Twitter, que no sé qué vas a hacer porque ahora ya no puede ser el diario de una cesada, ahora será el diario de una consejera o algo. Ya veremos cómo lo... De una guerrillera. De momento no soy consejera, no he tomado posesión, puedo seguir siendo diario de una cesada. Impectore, eres consejera impectore. Bueno, ya, pero todavía no es... Hay que esperar. Pero solo faltan los del Senado. Mucha suerte. Falta lo del Senado, pero eso no va a ser hasta finales de mes, seguramente, en el último pleno de este mes o en el primero del que viene. Luego hay que volver al Congreso, el Congreso ya elige al presidente y luego ya es cuando el Congreso fija una fecha para la toma de posesión. Y a partir de ahí ya empezamos a trabajar. Pero cuando vuelven las cosas del Senado al Congreso ya difícilmente se mueven, no sé. O sea, yo te doy por hecho. No, lo que pasa es que simplemente, daros cuenta que hasta ahora lo que ha elegido el Congreso es a 6 consejeros. Correcto, y faltan pero no ha elegido 4. al presidente. Pero el presidente no ha sido elegido como presidente, porque para poder ser elegido como presidente vale. tienen que estar los 10 consejeros y de esos 10 consejeros salir una propuesta para presidente y que sea votada esa propuesta de presidente. De acuerdo. Entonces, aunque hay un acuerdo para que él sea el presidente, pero es el Congreso el que lo tiene que ratificar eso. O sea, el Congreso de momento lo que ha publicado es que somos 6 consejeros los que hemos sido elegidos con los votos que hemos sido elegidos, pero no quién es el presidente de esos. Y eso no puede ser hasta que no estén los 10. Y eso no puede pasar hasta que no vuelva del Senado. Sin embargo, por eso se necesita el acuerdo que se ha conseguido por la gente que ha participado en ese acuerdo hace pensar que todo vaya a seguir su curso. Pero, pero quiero decir que los plazos son los que son. Ya, por supuesto. Y entonces, claro, pues no es tan rápido, ¿no? Como también te digo que los que ya estamos tenemos ganas de empezar a trabajar, porque tenemos ganas de poder empezar a hacer cosas. Dame una cita, Carmen. ¿En cuántos meses nos dejas que te llamemos otra vez para que nos cuentes cómo están yendo las cosas? Pues 6 meses. Yo creo que hay que dar un margen final de año para Navidad o por ahí, porque date cuenta que hay también que en septiembre una nueva programación y todo, bueno, y hay que ver, y también hay que ver qué es lo que se ha dejado, lo que ha quedado comprometido por esta dirección y lo que no. Es que tampoco hasta que no conozcamos los papeles y lo que hay, no podemos parar. Lo hacemos así, antes de las campanadas del 2021. ¿De acuerdo? Campanadas del 2021. ¿De 2020? Sí, del 2022. 2021 las campanadas. Bueno, las campanadas las pasamos del 2021 al 2022. Tenemos razón los dos. Venga, de acuerdo. Oye, dale un abrazo muy fuerte a María José y otro para ti. Muchísimas gracias, Carmen. Gracias a vosotros. Ha sido un placer estar con vosotros. Muchas gracias. Igualmente. Hasta luego. Mucha suerte, Carmen. Mucha suerte. Muchísimas gracias. Y hasta la próxima, entonces.